¿Alguna vez te has preguntado cómo era tu estilo de vida antes del año 2020? Todos celebrábamos un nuevo año y como nuevo año significaban nuevas metas, nuevos propósitos, nuevas esperanzas, en fin, una nueva vida. Celebrábamos con familia y amigos en aquel tiempo y el año sin duda avanzaba con un pie derecho, con excepto un detalle. El COVID-19, o también conocido como coronavirus, era una enfermedad que comenzaba a desarrollarse en China, específicamente en Wuhan. Esta enfermedad comenzaba a reportarse poco a poco, pero no era preocupación alguna para los salvadoreños, pues teníamos la certeza de que esta no iba a influir en nuestras vidas o incluso iba a ser erradicada en un corto tiempo. ¿Qué pasó? Exactamente el 18 de marzo de 2020. Era un día como cualquier otro, cenando en familia, mientras veíamos una película. Resulta que en ese momento la película fue intervenida por una cadena nacional, una cadena que sin duda marcó de forma completa nuestras vidas. De manera breve, el presidente de la República, Nayib Bukele, relataba que un hombre logró cruzar un punto fronterizo al occidente del país y que éste iba a tener repercusiones. ¿Por qué? Porque según se verificó, esta persona era portadora del virus, reportando así el primer caso de coronavirus a nivel nacional. Nuestras caras no tenían precio, más que todo la de mi madre, que solamente representaba tristeza y angustia. Justo en ese momento éramos conscientes del peligro inminente que podía contraer esta enfermedad, porque no solamente era para mi familia, sino para todos los habitantes de forma general. Y así fue. Día tras día, minuto tras minuto, se reportaban cada vez más casos de este virus, contagios que eran difíciles de contener. Y lastimosamente, las personas quienes eran portadoras de esta enfermedad, días después perecían. Pero es de necesidad recalcar que el gobierno de El Salvador tuvo un papel muy fundamental ante esta pandemia, lo que conocemos hoy en día, ya que desde ese tiempo fueron ellos los responsables de implementar una serie de medidas para poder cuidar de cada uno de los habitantes. Un gran número de estos claramente se unió ante esta causa. Un porcentaje muy numeroso comenzó a infundir y así a cumplir con dicha normativa. Sin embargo, es de reconocer que hasta la fecha y en aquel tiempo, un porcentaje menos numeroso decidió ser la otra cara de la moneda. Gracias a este porcentaje, el egoísmo ha formado parte de cada una de sus vidas, y en sí ha sido uno de los factores principales del empeoramiento de la pandemia, ya que como me decían en mi colegio, por uno, pagamos todos. Pero es tiempo de dejar el pasado a un lado. Es hora de remontarse al presente. Han pasado casi 2 años desde el inicio de la pandemia, desde el primer caso reportado, y me atrevería a decir que si nos dedicamos a preguntar cuál ha sido la historia de la vida de cada uno de los individuos, recibiríamos historias sumamente diferentes a las anteriores. Yo me sumo a esto, porque fue exactamente el 11 de marzo de 2020. Era igualmente un día como cualquier otro. Era un estudiante que iniciaba una nueva etapa, bachillerato. Estaba emocionado por las cosas que yo podía experimentar. Los primeros 2 meses comenzaron muy bien, hasta que, en el día mencionado, yo llegué a mi casa y puse a ver mis noticias, cuando de repente me enteré que el presidente declaró una cuarentena obligatoria. Y yo me pregunté, ¿qué es una cuarentena? ¿Qué es exactamente? Por lo que yo decidí hacer una investigación. Al enterarme de dicho término, no lo podía creer, pero no lo tomaba muy en cuenta porque no estar en el colegio para mí eran vacaciones. Tan simple como eso. Pero ¿qué tan alta puede llegar la ignorancia de una persona? Esas dichosas vacaciones que yo mencionaba comenzaron a tornarse en un delirio, y todos esos días coloridos comenzaron a ser días grises, porque día tras día yo me enteraba de la realidad que el país enfrentaba.
la realidad que estaba deteriorándose cada vez más. Los enfermos eran numerosos, las muertes, ni lo digamos. Y así fue como determiné yo mismo que estábamos viviendo en una crisis que no se había experimentado hace muchos años. Si bien hablamos de los ámbitos que conforman cada país, en El Salvador existen muchos, pero fue específicamente uno quien sufrió la mayoría de las consecuencias de esta problemática: la economía. ¿Por qué la economía? Es necesario reconocer que tanto micro como grandes empresas comenzaron a decaer. La bolsa de valores y todos los elementos que conforman la economía fueron nada más y nada menos que un deterioro masivo, algo que no se había visto en años. Negocios grandes y pequeños dejaron de existir porque el impacto negativo que ofreció esta pandemia era inexplicable. Si nos acercamos un poco a lo que es el ámbito de la salud, en la sanitización, muchos tenemos diferentes puntos de vista para relatar, pues es mi caso que desde ese tiempo muchos hemos perdido a nuestros seres queridos, personas que hemos amado con todo el corazón. Y me pregunto, ¿es tan difícil cumplir con las normas de bioseguridad? Porque debido a esto, muchas personas han cobrado sus vidas. Lastimosamente, así ha progresado esta enfermedad. En fin, el mundo ha tenido que afrontar diversas problemáticas durante muchos años, pero específicamente esta es quien ha contenido a muchos países contra las cuerdas. El Salvador es uno de ellos. Las personas portadoras de este virus, como lo he dicho anteriormente, han sufrido y han tenido que batallar con grandes pasos en la vida. De manera sintética, desde el año 2020, el auge, el apogeo de esta pandemia tenía una gran incidencia. Ahora nos encontramos en la actualidad y las normas de bioseguridad son la principal clave para poder luchar y como de forma cooperativa acabar con esta situación. Lavarse las manos es un hábito muy importante porque se ha declarado científicamente que el COVID-19 contiene partículas que se adhieren al cuerpo, más pueden ser eliminadas al tener contacto con un antibacterial como este. Pero hablando de antibacteriales, el alcohol gel también es uno de ellos. Cada establecimiento público cuenta con normas específicas de bioseguridad, tanto entrada como salida. ¿A qué me refiero? Que la presencia del alcohol gel para cada persona es vital y así poder evitar un posible contagio dentro de las aglomeraciones. Si bien todo este caso ha sido un ambiente sumamente negativo, entre todos, siguiendo en cuenta este paso, podremos vencer esta problemática. Muchas gracias.